siento la resonancia. Ahora vamos cambiando y se cambiarán también ellos. Vamos a ver. Yo tengo por lo menos identificadas 5 cuestiones, más bien 4. Una, medidas de electroshock para, digamos, calmar nuestra angustia, porque estamos corriendo detrás del tiempo pasado, no del futuro. Tenemos que recuperar tiempo perdido. Pero es muy difícil hacer medidas de electroshock para la modernización de un país. A mí se me ocurren 2. Hay que tomar decisiones rápidas y claras para hacer que el proceso decisional de las instituciones sea más previsible, más transparente y más eficaz. Eso genera una enorme confianza. 2, se puede hacer electroshock y eso es un acuerdo nacional. Eso no son grandes reformas. 2, se puede hacer electroshock en formación de capital humano, digamos que en alfabetización internet, en alfabetización digitalizada. Por cierto, más fácil que la alfabetización tradicional. Es decir, uno puede avanzar más en el entrenamiento digital que en el entrenamiento tradicional porque es menos abstracto que el tradicional, pero no lo practicamos. Por tanto, yo creo que las nuevas generaciones pueden recibir una gran dosis de electroshock que iguale sus oportunidades con esa combinación de esas 2 medidas frente a la sociedad del conocimiento. Después cada país va a elegir sus 3 prioridades básicas. Cuando oigo decir a un político que tiene 100 prioridades, sé que no tiene ninguna, porque por definición es contradictorio tener 100. Después hay aquí el problema del euromediterráneo y de una región como esa región que es el centro visto desde arriba, con frontera argelina. Vamos a ver, yo creo que debíamos de ser un poco prácticos, en tanto que Europa sale de un cierto nivel de ensimismamiento o de digestión pesada, intentemos hacer cosas entre los países próximos, los que se apunten. Es decir, intentemos hacer cosas con Italia, España, Francia, Portugal, Marruecos, si quiere Argelia, pero intentemos hacer cosas concretas. Las condicionalidades, los proyectos comunes. Si es Europa la que se interesa, mejor. Mire, yo he hecho los cálculos de lo que sería esa zona que llamamos, a mi juicio, incorrectamente euromediterránea. Bueno, todo junto, incluido Turquía, seríamos el 70% de China, 75% de China. Las complementariedades son tan evidentes que casi son explosivas. En el norte hay demasiado colesterol y en el sur necesidades. En el norte hay una demografía negativa, en el sur una demografía explosiva. En el sur hay energía, en el norte no. ¿Cuántas cosas más podría decir? Por tanto, el escenario dentro de la conformación de conjuntos globales es bastante evidente. Ahora, ¿hay voluntad política o liderazgo para conducir ese escenario? Me han preguntado también por el liderazgo, lo contestaré inmediatamente después, porque no, es ahora. Porque me han hecho esa pregunta muchas veces y hace 2 años me vi obligado a responderla una vez más, porque uno hace política sin pensar en el liderazgo. Si eso o no capaz de liderar, eso lo verán otros, uno no piensa en eso. Pero cuando sale de la política, yo llevo 10 años fuera, y le preguntan una y otra vez en qué consiste, con toda la banalización que ahora está de moda, de que el liderazgo no es necesario, que lo bueno es que funcione no sé qué, es mentira. Si no hay liderazgo, ni en la empresa, ni en un grupo musical, ni en un equipo de fútbol, ni en un país, hay un proyecto que llevar adelante. El gran problema es en qué consiste el liderazgo y si es una riqueza que se puede entrenar o redistribuir. Mi conclusión, después de una reflexión de años, es que sí. Habría que dedicar una sesión solo a discutir esto. ¿En qué consiste el liderazgo? Primero, si hay algo que distingue al ser humano, al primate superior del resto de los primates, es que es capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de los otros.
En política eso se da menos, por tanto somos primates pero no superiores. Hacerse cargo del estado de ánimo de los otros, no para conformarse con el estado de ánimo, sino para intentar cambiarlo, hacerlo positivo si es negativo, o hacerlo más positivo si es positivo. Pero si uno no se hace cargo y le declara la guerra a Irak, aunque la opinión pública entera esté en el estado de ánimo contrario, está fotut. Por tanto, primero hacerse cargo, después cambiar ese estado de ánimo. ¿Cómo es posible? Los líderes son creíbles por un lenguaje que es un metalenguaje, que tiene menos que ver con el contenido de la palabra que con la capacidad de expresar un compromiso fuerte y no mercenario con lo que uno propone. No estoy hablando de liderazgos positivos o negativos, que esos son juicios de valor. Solo lidera un proyecto el ser humano que tiene un compromiso fuerte y no mercenario con un proyecto que propone a la sociedad. Si no, no hay liderazgo. Y además hay 2 o 3 más para los tiempos que corren. Los líderes políticos creemos que la información da poder. El 11 de septiembre u otros demuestra que la información en la sociedad de la red es un bien mostrenco, como el aire. Está disponible para todo el mundo. Lo que no está disponible para todo el mundo es la capacidad de coordinar información para obtener resultados relevantes de esa información. Por tanto, estamos pasando por un mal momento, porque ser líder político no es tener información que otros no tienen. Cualquiera puede tener la información y procesarla, y el líder político puede estar ausente de la información. Y finalmente, hay que coordinar equipos humanos. El liderazgo y la coordinación de equipos humanos en todos los niveles de la vida es una tarea, digamos, única. Y la coordinación de equipos humanos significa que uno no puede elegir para el desarrollo de un proyecto a los amigos, ni a la lealtad perruna. Tiene que elegir a los mejores, incluso si es posible a los genios. Y tiene que tener la autoridad moral para saber arbitrar entre los genios que suelen tener genialidades. Y son difíciles de aguantar. Si uno quiere escoger a los mejores en cada campo, tiene que tener una gran autoridad moral para coordinarlos. Y hay un principio de sabiduría tampoco muy usual en política. Hay que saber que no se sabe cuando no se sabe. Y hay una panda de ignorantes que se creen que saben y nos meten en conflictos como los que estamos viviendo, porque se creen que saben cómo es el mundo y cómo funciona. Esas son algunas de las características del liderazgo, algunas. Miren, finalmente, las economías en desarrollo tienen varios problemas. Creo que es la última pregunta, no la de la integración que vino después, que estoy de acuerdo. Yo digo, no hay que discutir ideológicamente. Bueno, la construcción europea se ha hecho con demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas, y era transversal el europeísmo. Había quienes creían en el proyecto, en cada una de las tribus ideológicas, y quienes no. Y nadie cuestionaba en ningún país europeo si los votantes del otro país habían optado por un líder conservador o un líder progresista. Nadie lo ponía en cuestión. Lo que se analizaba era cuáles eran los elementos que podíamos poner en común para desarrollar el proyecto de integración. Así que yo me entendía con Helmut Kohl, y él era democristiano, yo socialdemócrata, pero no me entendía con Margaret Thatcher, que era conservadora, ni con Tony Blair, que era laborista, porque ninguno de los dos creían en la integración europea como yo creía, o como Kohl creía. Esto hay que comprenderlo para los procesos de integración. Hay elementos de reglas de juego que hay que compartir. No es compatible un sistema autoritario con un sistema democrático en un proceso de integración. No es compatible. El proceso de toma de decisiones puede ser diferente,
pero homologable. No es miméticamente la copia de unos y de otros. Tienen que ser homologables. Por eso puse el ejemplo del fútbol. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hemos aguantado el consenso de Washington? Sí. Pero se llama de Washington no porque lo hiciera Washington, que también, sino porque se hizo en Washington por un grupo de economistas, sí. Y las reglas eran disparatadas, sí, era toda la teoría del fin de la historia, el mercado lo arregla, no sé cuánto. Confundimos economía de mercado con sociedad de mercado. Es un disparate. El mercado que defendí contra mi partido a finales de los 70 y a comienzos de los 80 no nos va a dar la solución de los problemas que solo el liderazgo político y el funcionamiento de un Estado democrático, eficiente y transparente, puede ayudar a resolver. Pero hay un problema añadido que quiero poner de manifiesto. Normalmente los estados emergentes no son depositarios de un excedente de ahorro. Oí al amigo peruano hablar de esto. Hay un excedente de ahorro en el mundo. Digamos, si el mundo lo vendiéramos en términos de PER, tiene un PER 20. Hay 20 veces más circulación de capital que el Producto Bruto Mundial. Es un PER un poco exagerado. Pero dinero hay. Pero el dinero no está ni en el sector público, tradicionalmente endeudado, ni en las familias, con un reparto del ingreso bastante injusto. Pero dinero hay. ¿Cómo hacemos un mix, una combinación público-privada para atraer esos flujos de ahorro para el desarrollo de las infraestructuras y para algunos elementos complementarios? A ver, si el Estado me garantiza la seguridad, principio liberal originario, la seguridad y el funcionamiento de la justicia, y además me da un mínimo de integración sanitaria y educativa, soy capaz de hacer una combinación público-privada de captación de ahorro para el desarrollo de otros tramos educativos, para el desarrollo de las infraestructuras y para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y sobra dinero en el mundo. De nuevo, lo que falta en el mercado es inteligencia para hacer aterrizar el excedente de ahorro en proyectos viables para nuestros países. ¿Cuál ha sido el gran drama de la izquierda en Europa y en América Latina? La izquierda se casa con los instrumentos y se olvida de los objetivos. Si el instrumento no es la nacionalización, no sirve. Y en Europa no nacionalizaba la izquierda, sino la derecha. La izquierda ponía el discurso y la derecha nacionalizaba para controlar los sectores de poder que dependían de la economía. Por tanto, ¿qué el fallo era? La izquierda tiene un impulso redistribuidor de la riqueza, pero no se plantea cómo se crea la riqueza. La derecha tiene una mayor adaptación en términos generales para crear riqueza, pero nunca había llegado el momento de redistribuir parte del ingreso. Así que estamos jodidos. Por eso digo, este no es un problema falsamente ideológico, lo he repetido. Porfirio lo aprovecha y dice, sí, hay ideología. Claro. Lo que me preocupa en el debate actual, en América Latina especialmente, es que la ideología se convierte en una coraza que sirve para que no se vea la falta de ideas que hay dentro. Es un discursito aprendido con el que uno puede navegar 20 años diciendo las mismas tonterías sin cambiar la realidad. Pero uno se afirma en el discurso y está feliz. Bueno, eso es lo que quiero romper. Hay que debatir sobre ideas en acción. Es más, comparto con algunos amigos cuando dicen, estamos cansados de think tank, a ver si tenemos algunos action tank. Porque la CEPAL ya hizo proyectos de desarrollo de las infraestructuras en América Latina hace 28, 30 años. Cada vez que analizo un proyecto de desarrollo de infraestructura en América Latina, hablo de la región, me encuentro con que ya lo había hecho la CEPAL. Pero estaba como en las obras de Lope de Vega, estaba en las musas, en el teatro no había casi ninguno. Entonces hay que aterrizarlos,
hay que llevarlos a la realidad, hay que darles viabilidad. Y lo último que quiero decir para mis amigos de América Latina, los vietnamitas, hoy hemos visto la cifra, están creando empresas como por un tubo, están atrayendo capitales de todo el mundo, siguen siendo partido único y supuestamente un régimen comunista. En América Latina, en algunos sitios hay la tentación de ir en el camino contrario. Por tanto, hay algunas utopías regresivas. Las neoliberales fundamentalistas que hacen lo que dice el consenso de Washington, pero no lo que hace Washington. Washington es pragmático en política económica e ideológico para los demás. Así tienen que hacer déficit, hacen déficit. Y de menuda dimensión que lo están haciendo en este momento la administración que se supone que es buena administradora de los recursos públicos. Pero los demás no pueden. Así que un país latinoamericano, dentro de las reglas del consenso, no puede hacer un proyecto plurianual con fondos públicos porque se los cargan en el presupuesto del año que deciden el presupuesto. Ninguna empresa del mundo podría funcionar así, se quebraría, no tendría capacidad financiera. Bueno, rompamos esa broma, pero no haciendo entierro de lujo, porque la macroeconomía saludable no es ni de derecha ni de izquierda, como el control de la inflación, no es de derecha ni de izquierda, pero sí es instrumental, no es finalista. El objetivo no es tener una finanza sana, el objetivo es tener una sociedad que crezca económicamente y redistribuya ingresos para retroalimentar el crecimiento con un modelo mejor. Este es el objetivo. Y la macroeconomía es instrumental, no es finalista. Y la hemos convertido tecnocráticamente en finalista. Yo hago una macroeconomía sana y después las cosas saldrán solas. Pues no salen. El potencial de economía interna no se está explotando. Y tiene razón lo que decía Porfirio. Con las exportaciones solo no se arregla. Hombre, países con 3 millones de habitantes tienen que exportar, porque es difícil que su economía les dé para más. Y yo me excuso, porque realmente ya perdí la voz. Se podría hablar de esto infinitamente, pero yo ya les di demasiada lata. Gracias. La question qui m'a été posée concernant les institutions de l'Union du Maghreb arabe, elle a été réglée depuis 1992. Le secrétariat général est au Maroc, le Parlement maghrébin est à Alger, la Banque maghrébine à Tunis, l'Académie et l'Université à Tripoli et la Cour de justice à Nouakchott, en Mauritanie. Elle fonctionne, elle a quelques problèmes de finances, mais les juges maghrébins se rencontrent périodiquement pour étudier un certain nombre de problèmes d'ordre juridique. Je voudrais, à part cela, dire à mon frère Hassan que chacun pour soi au Maghreb, c'est le cas depuis notre indépendance respective. Ensemble, avec l'aide de Dieu, ça n'exclut pas que pour un certain nombre de questions, c'est chacun pour soi. Ensemble, pour résoudre des problèmes transfrontaliers, pour résoudre le problème du terrorisme, pour résoudre le problème de la drogue, pour résoudre les problèmes de la jeunesse, etc. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Je vous remercie. Oui, merci. Alors, permettez-moi de remercier tous nos amis qui ont bien voulu participer à cette table ronde. C'est le moment aussi de vous dire combien nous vous sommes reconnaissants pour toute la contribution que vous nous avez apportée dans notre réflexion sur notre pays. En fait, 2030, effectivement, c'est un peu loin, mais c'est très court. Et nous nous préparons, répondant justement. Nous avons fait également un plan stratégique pour 2007-2015. Et il intègre justement les grandes questions de la réforme de l'enseignement, les problèmes, la réforme de l'agriculture, le problème de l'énergie, etc. Donc c'est tout ce qui a été dit au cours de ces 2 jours va être pour nous un enrichissement extraordinaire de notre réflexion
de prospective qui est déjà très avancée. J'espère que la prochaine fois, nous aurons plus vite possible ce forum avec nos amis africains, et puis le forum sur le Maghreb qui sera probablement vers octobre-novembre, mais j'espère que d'ici là, non seulement le Maroc qui aura fait ses élections, il y aura une bonne législature, un début de bonne législature, j'espère que d'ici là, nous pourrions amener ici tous les Maghrébins de tous les courants politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, et que tous viennent ici pour qu'on discute de la même manière, avec le même objectif, celui de cette nouvelle géographie économique, mais aussi de cette nouvelle géographie politique du Maghreb qu'on aura pu imaginer d'ici là. C'est possible. Je crois que on ne peut pas faire de l'avenir sans tenir compte du poids de l'histoire, du poids du passé. Le poids du passé, non pour en garder ce qui amène les inerties, mais ce qui peut être des ressorts. Or, les ressorts existent. Nous avons une histoire commune, nous avons une culture commune, nous avons les mêmes problèmes culturels qui se posent, et ça on l'oublie. Et les formules que nous trouvons ici au Maroc, très souvent nous les retrouvons reprises en Algérie ou en Tunisie, et vice-versa. Nous avons aujourd'hui une orientation vers la résolution des revendications culturelles, régionales au Maroc. Je crois que c'est quelque chose qui va s'imposer à tout le monde. Cela se pose aussi en Algérie. Je crois que nous avons affronté des menaces sur le plan de notre sécurité énergétique, de notre sécurité des biens et des personnes, de notre sécurité économique. Et je crois que c'est un ressort suffisamment fort pour nous dire qu'après tout, chacun de nous peut faire tout seul, c'est vrai, et établir les rapports horizontaux, verticaux, qui peut faire jouer ses atouts. À force de faire jouer ses atouts, parfois, quand ces atouts sont considérés comme des atouts qui s'imposeraient à tout le monde, ça devient des faiblesses. Les meilleurs atouts, ce sont les atouts qu'on avance avec humilité et en disant qu'ils peuvent servir à tout le monde. Je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, je crois que tout cela fera qu'on sera obligé de se dire le Maghreb est une réalité en devenir et la virtualité sera appelée à devenir réalité. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. S'il vous plaît, j'ai oublié un point important concernant l'euro maghrébin. Le 4 novembre 1901, nous nous sommes réunis à Bruxelles pour entamer le dialogue euro-maghrébin. 2001. Non, pas 2001. Je vous parle de 1991. Le 16 novembre 91, Lockerbie vint et bloqua tout ce dialogue. Lockerbie a été résolu, mais le dialogue euro-maghrébin n'a pas repris. Je propose que de ce forum aussi sorte une proposition de la reprise du dialogue euro-maghrébin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Tu as été avec nous. Monsieur le Président, mille merci. On se rencontre là. Merci beaucoup. Je ne crois pas, il y a un engagement, je ne peux pas.